Bhavanam Kevalam Bhavanam. La fuimos a liberar y me decía, papá, ponela ahí, porque me da asco la rata. Es horrible. Me da asco, es horrible. Ok. Y yo le dije, hijita, no está bueno que te expreses con esas palabras negativas todo el tiempo, porque esa expresión negativa genera emociones negativas. Y estábamos en el coche y ella dijo, nos comentó, íbamos Janaki, que es mi esposa, íbamos yo adelante, ella iba atrás y el animalito iba atrás con ella, abajo, en una jaulita, la habíamos atrapado. Mi hija agarra y me dice, nos cuenta, ¿saben? Vi después de que papi dijo eso, vi a la rata, la vi como Baba, que es el amado, ¿no? O Brahma, la entidad vasta, Parama Purusha, la conciencia universal, la vi como la vi como Baba, que significa el amado, pero se refiere a la conciencia universal, impersonal, ¿no? Me dijo, vi a la rata como la conciencia impersonal o Dios en la forma de la rata. Y en ese momento ella dijo, y mi hija tiene 7 años, es bebé, es una chiquitita. Bueno, para mí sigue siendo bebé, ¿no? Pero ella es una niña, va a 2º grado. Y ella dice, la vi como Parama Purusha en la forma de la rata, y le vi los ojitos y no sentí asco, no sentí rechazo, sentí amor. Y lo que ella dijo fue, e inmediatamente le sonreí. Entonces le dije, viste, hijita, eso es lo que hace la espiritualidad. La espiritualidad lo que hace es transmutar nuestros sentimientos. Los sentimientos negativos son sentimientos de separación, ¿no? Por eso todas las emociones negativas parten de una mentira, que es la mentira de la dualidad, y solo están poniendo en evidencia que vos interiormente te estás mintiendo porque vos estás proyectando hacia afuera tus propios condicionamientos. Esas son las emociones negativas que vos experimentás, son eso. Es eso, ¿ok? Por eso lo dicen todos los grandes psicólogos transpersonales o santos. Cuando vos estás en contra de alguien, podés tener certeza de que precisamente eso es lo que vos tenés dentro tuyo. Ah, no, pero esa persona merece la pena de muerte, ¿sí? Esa persona ha sido, para actuar de manera condicionada, uno debe estar condicionado. Si vos no tenés compasión por una persona condicionada, estás en contacto con tu propia brutalidad que estás proyectando afuera, en la brutalidad de la otra persona. El bruto sos vos, ¿viste? Y si vos no considerás todos los elementos que condicionan a una persona, que incluso son otras vidas, condicionamientos que vienen de otras vidas, samskara, estás en contacto con tu complejo de superioridad. El ser humano está en problemas, ¿viste? Entonces, ya estamos cerrando, ¿no? El Atma Vichara, entonces, es cuando vos, el Atma Vichara es cuando vos te repites tu encantamiento, tu conjuro, tu mantra interno, ¿sí? Todo lo que existe es la entidad suprema, interna y externa, por todos lados, y vos observás desde la visión impersonal de la conciencia universal, desde la visión de Brahma, observás tu estructura psicosomática. Es Brahma el que está observando este cuerpo, es Brahma que observa esta mente, estas emociones. Es Brahma quien observa lo que está sucediendo acá, y yo soy Brahma. La realización de yo soy Brahma, Aham Brahmasmi, es el Atma Jnanam, es la meta es el autoconocimiento espiritual, es la realización de que tú eres esa conciencia vasta, gracias a lo cual tú sabes que existes ahora, porque tú sabes que existes, tienes conocimiento de tu propia existencia, debido a que la conciencia está identificada ahora mismo con el cuerpo físico.
Para negar a esa conciencia uno tiene que ser consciente incluso. Entonces uno puede, observando el fluir de stream of consciousness, observando cómo se mueve la conciencia, uno puede empezar a introvertir su atención hacia el aspecto noúmeno de su existencia. Es esta entidad noúmena impersonal que soy yo, verdaderamente la que está observando. La que está observando esta estructura psicosomática. Y en el momento en que vos observás desde ahí, estás liberado. Estás liberado. Y estás libre. Uy, tú lo puedes sentir cómo estás libre y cómo empiezas a incluir las proyecciones las proyecciones que son los mecanismos de defensa del yo, de los diferentes personajes que tenés, se disuelven en el momento en que vos empezás a observar desde tu contraparte absoluta. Se caen las proyecciones, se caen las mentiras y solo quedas vos y el conflicto interno inherente en el aspecto relativo de tu existencia. Este conflicto no es un problema, sino que es una posibilidad. Todo conflicto interno es una posibilidad. Si vos ves a tu conflicto interno como un problema, estás en problema. En el sentido de que es una broma lo que acabo de decir, ¿no? No es que estés en problema, es el sentido de que esa es la ilusión. Uno siempre tiene que verlo como una posibilidad para mantenerse en perspectiva. Porque si yo veo al conflicto producido por los obstáculos, que citando al maestro espiritual son los amigos que me vienen a hacer servicio, si yo los veo, a mis amigos que me vienen a hacer servicio, los veo como un problema, entonces del conflicto no voy a salir y va a aparecer el polo involutivo, que es avidya maya, y me va a sacar de mi ideación impersonal y me va a mantener en conflicto con algún agente externo. No, es que vos, es que no, es que, pero. Y bueno, viste, el estudio de uno mismo es la observación de uno mismo, es una observación impersonal, desde el aspecto impersonal, absoluto, desde el aspecto espiritual de uno, ¿sí? Y ese es el conocimiento de uno mismo, porque cuanto más vos observás, te observás, vos te observás y te observás desde esa posición impersonal, y un día te vas a encontrar que no te observás a vos mismo, que observás todo. Por eso el maestro espiritual dice, si vos querés conocer todo, conoce al uno, y si conoces al uno, conoces a todo. Por eso aquel que conoce al uno es el que conoce su esencia espiritual, y por ende es el que conoce la esencia de todos y que conoce absolutamente todo, porque la esencia espiritual es la conciencia, y la conciencia es presente, pasado, futuro, es Sat Chit Ananda, es conocimiento absoluto de todo, el presente, pasado, futuro, es conciencia, y es bienaventurada. Aquel que realizó Sat Chit Ananda, aquel que realizó esta dimensión absoluta, el Guru. Guru viene de Gur, Gur significa secretos, el que conoce todos los secretos. Entonces, él conoce todos los secretos de la existencia. Por eso el maestro espiritual iba a Turquía, Sri Shanandamurti iba a Turquía y estaban con discípulos turcos, ¿sí? El maestro espiritual hablaba de Turquía y hablaba el maestro espiritual podía hablar de todo, del pasado, o sea, imagínate que el maestro espiritual era como si él tuviera el pasado, si lo pudiera leer, y el futuro lo pudiera leer en el presente. De hecho, una vez el maestro espiritual le dijo a un discípulo de él, dijo, sabes, tengo un problema, y el discípulo estaba sorprendido porque Baba nunca hablaba de esa manera, ¿no? Dice, tengo un problema, dice Baba. ¿Cuál es el problema? Baba, ¿en qué te puedo ayudar? Es que
el futuro y el pasado están en mí abiertos como si fueran libros abiertos. Yo conozco todo y no puedo dejar, cuando veo a una persona, veo todo su pasado y puedo ver todo su futuro, dice el maestro espiritual. Eso no era que a él le atormentaba, no era que al maestro espiritual le atormentaba eso, era su lila. El maestro espiritual está jugando realmente con su discípulo. Y el discípulo dice, bueno, ya va a pasar, le dice, no pasa nada. No sabía ni qué decir, se quedaron, él estaba con otro discípulo y se quedaron todos así. ¿Me explico? Guru, viene de guru, es aquel que conoce todos los secretos porque tiene el conocimiento absoluto. Se fundió con el aspecto más profundo de la existencia. Por eso que un guru no es externo a uno, sino que el guru está más cerca a uno mismo que uno de uno mismo. Uno nunca va a encontrar a un gurú en libros o en videos de YouTube. Ni siquiera uno escoge un gurú. Pero bueno, ese es otro tema. El Atma Vichara uno ve desde la impersonal, ¿no? Y si uno se logra mantener en esa visión impersonal de que es Brahma observando y operando este instrumento, esta estructura psicosomática, que de hecho es la capacidad, lo que vuelve sensible a una estructura física con potencial de sentir es precisamente la conciencia. La conciencia es aquella que nos otorga sensibilidad, ¿no? Cuando uno se mantiene en esa ideación, uno un día se encuentra abrazando toda la existencia en uno, observando todo lo que existe en uno. La conciencia universal es una visión impersonal. La realización espiritual, el autoconocimiento y la realización de uno mismo es cuando el conocedor, cuando uno trasciende a la mente, que es el pequeño yo, trasciende a la mente y se funde en la conciencia universal noúmena, en el aspecto más profundo. Y en ese ámbito, todo conocedor, conocimiento y conocido se disuelven en uno. Ese es yoga. Yoga significa unificación. Todo se incluye en una sola cosa. En ese estado uno incluye todo. Sí. No hay más pequeño yo. El reflejo de la conciencia impersonal en la estructura física es como el agua de una laguna dentro de un jarro de barro. Y el agua de la laguna es la conciencia impersonal. Agua dentro del jarro, conciencia personal. El reflejo de la conciencia. El jarro, el ego. Rompo el jarro, se funden las dos aguas. Entonces el autoconocimiento, volverse objetivo, uno rompe al ego, rompe el jarro y funde la conciencia personal, individual, con la conciencia universal. Se funden las dos. Uno se vuelve la pupila a través de la cual la entidad noúmena, que es Dios, se observa a sí mismo en su espejo, que es el cosmos. Uno se vuelve una pupila, un mero canal, bienaventurado, ¿sí? Entonces, en esta observación, uno observa lo que está pasando y la estructura relativa continúa en este conflicto, el conflicto interno entre los diferentes yoes, ¿ok? Y ahí es cuando, con esa visión objetiva, con este intelecto intuitivo, que es tu intelecto intuitivo, con tu certeza de tu corazón, ¿sí? Tú ahí te mantienes en contacto con la tercera fuerza neutralizante, la fuerza reconciliante en la dinámica de los gunas en tu proceso psicoespiritual. Entonces, en el conflicto interno, tú no te proyectas al pasado en busca de alivios temporales por entender el significado, sino que vos entendés que tenés un conflicto, está el conflicto, quiero ser más benevolente, quiero dejar de insultar, me encuentro con la fuerza pasiva, el tamoguna,
mi fuerza activa, Rayoguna, y la fuerza sutil, Sattoguna, la fuerza reconciliante. ¿Qué es lo que me falta? Tengo que integrar los opuestos. Tengo que integrar mi brutalidad, tengo que integrar tengo que aceptar todo aquello que no puedo aceptar que soy. Yo no soy el personaje que me creo ser. Yo en realidad tengo que aceptar mi diablo interno, ¿sí? Entonces es así, que mirando hacia adelante, te encuentras que el conflicto revela tu dualidad relativa, y el conflicto pone en evidencia que algo te falta. ¿Y qué te falta? Ser más benevolente. ¿Qué te falta? Integrar tu demonio, integrar tu sombra, como se dice, ¿no? Tienes que entrar en contacto con tu negación, con tu represión interna, pero no proyectando tu pasado, intentando encontrar significado a lo que te está pasando ahora, sino que en este conflicto yo estoy acá y encuentro ¿qué me falta? Me falta integrar. No, esta persona que yo estoy viendo en realidad es Parama Purusha en la forma de esta persona. Yo tengo estos sentimientos negativos para con esta persona porque en realidad yo me siento lastimado por esto, y me siento lastimado porque en realidad mi orgullo se siente lastimado. Esta persona en realidad nunca me agredió, y en realidad este es una posibilidad para yo integrar mi negación interna, y con esto integro Parama Purusha en la forma de esta persona. Te amo, me perdono, soy más benevolente, salgo del conflicto y me muevo hacia adelante. Entonces vos ves que la dinámica de 3 te mantiene siempre mirando hacia tu objetivo espiritual, desde una visión impersonal, y no te estás proyectando a tu pasado buscando un porqué en cosas, ¿no? Pero definitivamente tenés que descender a tus infiernos desde tu presente, tenés que bajar al sótano, ¿sí? Y aceptar estas cosas, ¿va? Precisamente, ¿no? Nosotros, el ser humano, la raíz de la infelicidad del ser humano es que nosotros desde nuestro ego fragmentamos todo y no vemos que la realidad integra a los opuestos, ¿no? Entonces nosotros estamos constantemente prefiriendo una cosa por sobre la otra. Deseamos o anhelamos una cosa en oposición a su opuesto, y eso nos mantiene constantemente en un estado de queja, en estado de victimización y echando culpas hacia el mundo exterior. ¿Me explico? Entonces la mejor actitud es entender que la realidad es neutra. Todo es una expresión de Brahma y esto es Brahma también, y así nos integramos. ¿Me explico? Bueno, el autoconocimiento es una cosa, sería la lucha entre el ego y la espiritualidad. Sí, la espiritualidad es un proceso, digamos que sería la lucha entre, claro, el ego, que es entre la animalidad y la divinidad de uno, entre la comportamiento reactivo, instintivo, y la divinidad en uno. Este conflicto interno es lo que nos conduce hacia el descubrimiento de realidades internas más profundas. Uno descubre que, wow, si uno pasa por este conflicto, uno se descubre, nunca me sentí pensando de los demás de la manera en la que pienso, ¿sí? Y uno se da cuenta internamente, cuando uno pasa por el conflicto, desciende a los infiernos, se integra todo en un proceso espiritual, uno se da cuenta que el problema es que soy una persona envidiosa, ¿sí? El problema es que tengo envidia, tengo celo, el problema es que tengo resentimiento, tengo odio, el problema es que tal y tal y tal, ¿viste? Uno se encuentra, ¿viste?, con uno mismo. Y uno tiene que desarrollar, y el proceso de ego reducción, ¿cuándo se da el ego reducción y la rotura del jarro? Se da cuando vos te das cuenta de que vos claramente, por ejemplo,
tenés un conflicto. El conflicto siempre se proyecta hacia el exterior, porque las cuestiones internas uno no puede verlas dentro de uno, sino las tiene que ver proyectadas en el mundo exterior. El ego, el ABC del proceso psicoespiritual, el ABC del autoconocimiento es recuperar las proyecciones. La proyección es cuando el yo se mueve hacia afuera. Recuperar significa volver a traer adentro. Entonces, la rotura del jarro y el contacto con la tercera fuerza neutralizante o reconciliadora, subir de nivel y moverse hacia un aspecto más real en su identidad, en su yo, se da cuando vos te das cuenta de que el problema sos vos, ¿viste? El problema sos vos, que vos sobre esa persona, por ejemplo, estás proyectando en realidad toda tu neurosis. ¿Me explico? Estás proyectando toda tu neurosis sobre esa persona. El problema sos vos. Es tu brutalidad, es tu animalidad, es tu maldad, es tu envidia, es tu odio. Es todo eso que contradice tu personaje. ¿No? Estoy hablando de mí, ¿no? Obviamente. O sea, ¿cuándo se da la rotura del jarro? Ese proceso de ego reducción se da cuando vos te encontrás que vos te das cuenta de que sí, esto es así, es verdad. Estoy sacando hacia afuera todo mi asunto interno, lo estoy sacando afuera. Y te das cuenta de que no puedo, pero no puedo ser benevolente. No quiero. Entonces cuando vos te contactás con el no quiero, ¿viste? No quiero aceptar que en realidad no sos vos, soy yo. No quiero. Entonces ahí te contactaste con ese aspecto, con el conflicto sí-no en tu interior. Y es ahí cuando vos tenés que, entre el sí y el no, tenés que optar por el sí. No quiero. Entonces vos te das cuenta, el primero es el no puedo, pero no puedo dejar de pensar mal acerca de esta persona. No puedo dejar de pensar que la persona es esto y esto. Y después, que no quiero dejar de pensar en este. ¿Por qué no quiero dejar de pensar? Porque me va a poner en contacto directo conmigo mismo. Y bueno. Entonces ahí estás, cuando decís no quiero, ¿por qué no quiero? Pues me voy a poner en contacto con vos mismo, conmigo mismo. Es ahí cuando vos tenés la posibilidad de romper el jarro y moverte hacia Paramapurusha, moverte hacia tu verdadera identidad, a la que vos realmente querés. No puedo. Y el maestro espiritual dice, las dificultades nunca pueden ser mayores que tu capacidad para resolverlas. Si no podés es porque no querés. ¿Por qué no quiero? Porque me va a obligar a aceptar cosas que no puedo. No quiero aceptar que soy. No puedo aceptar que soy eso. Bueno, aceptar lo básico para moverte a otro nivel. Sí, la aceptación. Si yo lo acepto, listo. Y una vez que lo aceptás, básicamente ya no lo tenés más. ¿Viste? Porque cuando vos aceptás eso y dejás de proyectar la negatividad sobre el otro, dejas de ser lo que eras y pasas a ser lo que querías verdaderamente ser. Más benevolente, más compasivo, más incluyente, más espiritual, más amoroso, más todo lo bonito que uno quería ser. Esas son todas las posibilidades. El camino espiritual es un camino, es el camino del guerrero. Vira Bhava es el camino del guerrero.
es un camino, el camino del bravo. Y por eso Hermann Hesse lo dijo en su libro Siddhartha, súper conocido. Él decía, yo me di cuenta de que ya no busco más acá, allá, ¿viste? Ahora busco dentro mismo, como todos aquellos que ya no quieren mentirse más a sí mismos, algo así decía. Es para aquellos que quieren verse cara de frente, ¿viste? Uno tiene que tener valor. Uno tiene que tener valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Ya lo dijimos, conocimiento es la subjetivización de una objetividad. El autoconocimiento es la subjetivización interna, ¿sí? El autoconocimiento relativo es cuando uno es el estudio de uno mismo mediante la observación impersonal de uno mismo, lo cual lo mantiene a uno conectado con su aspecto absoluto de la existencia, ¿sí? Y esto y también es el estudio de uno mismo por medio de precisamente la biopsicología yógica y las prácticas de la biopsicología yógica, que es el culto espiritual, prácticas psicofísicas y psicoespirituales, como por ejemplo la meditación, y la práctica psicofísica, las posturas de yoga, Hatha Yoga, el control de la mente a través del cuerpo físico. Entonces, ese es el conocimiento relativo. El conocimiento absoluto es la realización de que yo soy esa Brahma, la conciencia impersonal universal, que es la matriz causal de absolutamente todo lo que existe. Ese es el conocimiento absoluto. Que ese es el autoconocimiento absoluto, Atma Jnanam. ¿Qué es? ¿Por qué practicar así? ¿Por qué practicarlo? El maestro espiritual, les leo citamente, cuando uno adquiere el conocimiento intuitivo o espiritual, todos los problemas y las preocupaciones desaparecen. ¿Sabes por qué? Dice el maestro espiritual. Porque la mente es la que percibe el placer y el dolor, pero Brahma está por encima de ambos. Es la posición supramental. Entonces, ¿por qué? Porque si en el autoconocimiento estamos buscando nuestra paz y nuestra felicidad, porque no hacemos absolutamente nada que nos cause infelicidad o sufrimiento. A lo sumo hacemos cosas desagradables porque creemos que si hacemos eso que no nos gusta, vamos a obtener algo que nos guste luego. ¿Me explico? Como por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos de eso, es claro. Entonces, ¿sí? Entonces, en el autoconocimiento estoy buscando mi felicidad de naturaleza permanente. Brahma está por encima del placer y el dolor. Brahma está por encima de la felicidad y el sufrimiento. El autoconocimiento absoluto es supramental, y Brahma es la liberación del dolor permanentemente, Paramartha, el alivio del dolor permanentemente, es la realización de Ananda, la bienaventuranza intrínseca de nuestro interior, de naturaleza permanente, eterna, infinita, incondicional. Entonces, ¿por qué conocerse a uno en ese nivel? Porque Tasminu Palabde Paramatrishna Nivritihi, porque en la realización de Brahma, que es el aspecto absoluto de nuestra existencia, toda sed de nuestra mente, toda sed es permanentemente saciada. Uno se relaja con la realización del aspecto absoluto. ¿Y cómo practicarla? Pues ya dije cómo hacer la Atma Vichara, la indagación intuitiva sobre uno mismo de manera espiritual. Lo enlacé con cómo encarar el conflicto propio del autoconocimiento con la dinámica de tres, con la dinámica de gunas en el proceso psicoespiritual, y obviamente esta rotura de jarro tiene que ser compensada con el encuentro de uno mismo en el ser más profundo. Entonces, sí, yo no es que si yo tiendo a ser una persona intolerante y practico la tolerancia, solo hago un trabajo compensatorio a nivel psicológico,
¿ok? Si se reduce el ego, mejoro como persona, persona significa máscara, es cosmético. Entonces no se trata de compensar, se trata de que rompas el ego, ¿sí? Y que vos busques encuentres tu sentido de ser, no en el ego, sino no en un ego mejor, no en un ego mejor persona, sino en el ser absoluto, esencial, bienaventurado, en Brahma. Y para eso es necesario meditar profundamente. Bueno, hablé como un desquiciado, como siempre. Acá hay 9 personas que están conectadas. ¿Cómo los admiro, las admiro realmente, ¿no? Porque aguantarse a este personaje hablando estas cosas tanto tiempo realmente es digno de admiración. Yo la verdad que los admiro, no sé quién está ahí presente, pero los admiro y las admiro. La verdad, me saco el sombrero. Me saco el sombrero. Gracias. Si se están riendo ahí de lo que digo, pero es verdad. Yo ahora lo que vamos a hacer 2 minutos de kirtan, cerramos los ojos 2 minutitos en silencio y cerramos con un namaskar. Vámonos, solamente el nombre de Parama Purusha. Cierra tus ojitos, 2 minutos. Cierra, ojitos.
Satyam Shudham Nirabhasam Nirakaram Niranjanam Nitya Buddham Chidanandam Gurur Brahma Namamyaham. Eterno, puro, indescriptible, sin forma, sin defecto, omnisciente, conciencia bienaventurada, al Guru Brahma, la realidad espiritual sobre la cual estábamos meditando, saludamos con Namaskar. Namaskar. Muchas gracias. Terminó el programa Espiritualidad para Todos. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Les pido, por favor, que a modo de inspiración para otras personas, que escriban como que hay abajo en una palabra o en 2 palabras, cómo se sienten con este conocimiento que son las enseñanzas de Baba Sri Shanandamurti que hoy pudimos aprender. No sé si me siento inspirado, me siento feliz o me siento frustrado porque este vato, como se dice, ¿no? Porque este vato no para de hablar, escríbelo ahí, porque ese es un buen choque para mí, para que yo me ponga. Entonces, escribe en una palabra cómo te sientes ahora, cómo terminamos esta sesión de hoy. Eso es todo. Muchísimas gracias. Namaskar.